Llegaremos al lugar que Dios nos ha dado, amén. Una de las palabras de la reunión ministerial este año es el año del Vicá, o de la Vicá. Dice, la palabra Vicá traduce valle. Y dice Ezequiel 37 que Dios profetizó sobre los huesos secos. Y Él declaró que esos huesos secos iban a agarrar tendón, iban a agarrar espíritu, órgano y carne, y se iban a levantar para hacer el gran ejército que Dios necesita. Así es que todo lo que tú estés viviendo es porque detrás de ti hay un gran soldado de Dios. Amén. Detrás de ti hay un gran ejército. Detrás de ti está la inmensidad de Dios reflejada en el hombre para decirte, no importa lo que suceda, yo igual voy a hacer de ti algo grande. Y la Biblia dice que le dice al profeta Ezequiel, profetiza, y dile, espíritu de los cuatro vientos, dice, soplaba del norte, del sur, del este, del oeste, porque estos huesos van a vivir, porque estos huesos secos van a cobrar vida. Pero el Vicá dice que el Vicá se forma cuando hay una presión en el universo. Y eso, recuerden que valle es varias montañas y en el centro hay un lugar plano. Y decía la palabra de Dios de que Dios necesita hacer un valle en ti. Entonces Dios vino a arrancar, a desgarrar, a golpear. Él vino a mostrar su gloria en tu vida, amén. Para que tú te lleves esta gloria para tu casa, amén. Y en tu casa puedas decir, esta paz que yo siento está en todo lugar donde yo vivo. Amén. ¿Cuántos lo creen? Yo lo creo también. Este es el año. Porque ese ejército va a levantar a los huesos. Y la palabra que hoy hablamos, vamos a predicar, es una palabra que se llama juntos llegaremos al lugar que Dios nos ha dado. Y la que está a tu lado, juntos llegaremos al lugar que Dios nos ha dado. Amén. Y yo encontraba una frase que decía un predicador hoy, decía, la mentira no tiene fuerza en ti hasta que lo repitan varias veces y tú lo creas. Y hoy vinimos a hablar de que usted no va a creer las mentiras del enemigo, amén. Porque lo que Dios dice de ti es tan fuerte que no te dejes escuchar lo que el enemigo diga de ti en el nombre de Jesús. Y yo estoy muy alegre y muy gozosa y hoy es un día para que recordemos todo lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Yo lo digo de Dios, nunca me cansaré de dar gracias por todo lo que Dios ha hecho. Y una de las personas que siempre testifica de la grandeza de Dios es mi persona, es Mónica. Porque esto nació del sueño de Dios. Y esta semana ocurrió un milagro sobrenatural. Yo llevaba 2 semanas anteriores en la cual predicábamos de lo sobrenatural. Hemos estado predicando esa palabra en todos los cultos, ¿amén? Pero para mí es un esfuerzo sobrenatural. Para los que no saben, su pastora trabaja en Almacenes Éxito. La pastora estudia, está en 8º semestre administración financiera. La pastora pastorea la iglesia y dirige todas las iglesias en la parte logística. Eso significa todo el encuentro que se armó está en manos de su pastora. Eso significa que hay que reducir tiempo a algo para poder sacar tiempo donde no lo hay. Y ese tiempo es el sueño. Y eran momentos duros porque había que presentar el proyecto de grado de salón esta vez. Le doy gloria a Dios porque mi compañera es la que siempre me ayuda en todo y ella a veces era muy menospreciada por eso, porque no me veían a mí en clase. Y para poder irme al encuentro donde la iglesia fue, yo tuve que dejar la universidad y ese día hicieron parciales y todos mis compañeros me decían y me hacían temer y me decían, hicieron un parcial, vas a tirarte la materia porque claro, como te fuiste para la iglesia. Pero yo callaba, a pesar de que en mis oídos el enemigo hablaba una y otra vez. Pero sabe, Dios me recordaba de que hasta el 8º semestre Él siempre me ha traído en paz y me ha sostenido en la mano derecha y me ha dicho no temas, yo te ayudo. No ha sido fácil, hay que sacrificar la vida personal, hay que tantas cosas, pero lo primero es Dios. Mi amor en mi iglesia es lo que yo vivo, es lo que yo sueño. Por eso soy capaz de dejar muchas cosas, porque esto es lo que realmente amo. El estar aquí, el verte a ti cada martes, cada jueves, cada domingo diciendo, te lo vas a lograr. Mírame a mí, lo vas a lograr. Yo también fui a un culto como tú. Yo también me sentaba en una silla como tú. Cometí las cantidades de errores que tú quieras. Un día te puedo contar mi testimonio. Hice cosas que no agradaron a Dios. Pero en todo eso, cada día me tiraba a llorar y le decía, Señor, ayúdame. Mi pastor, hombre de Dios, estuvo ahí a decirme, Dios lo va a hacer y lo sigue haciendo. Porque siempre lo digo, Señor, aún faltan muchas cosas para llegar, porque Turbaco, Colombia y el mundo entero va a enviar de esta iglesia a muchas naciones. Amén. Aleluya.
Lo que te vine a decir es que a Dios le importa tu corazón para hacer grandeza. Y me lo decía cuando me paré a adorar. A mí me gusta mucho ver a la iglesia adorando, porque yo los veo a ustedes con la iglesia Prado diciendo: Dios, aquí estoy, haz conmigo lo que quieras. Y resulta que esa semana fue una semana sin dormir prácticamente, terminando todo lo que había que hacer. Y el último día, el pie hinchado. De pronto uno no cuenta eso, no es: ay, va a ir la prueba. No, lo sobrenatural, hacer cosas que no son naturales, dice Dios. Pero yo amo servir a Dios como sea. Si tengo el pinchado, no me amarro algo y vengo. Y usted lo ha visto. Y resulta que cuando llegamos, montamos todo esa noche, algunos me vieron trasnochar todos esos días. Y ese día tocaba presentarlo, formamos el stand. Y el profesor, el cual yo digo, no hay que exponer, ¿cierto? No lo hay. Y el profesor se acerca donde nosotras y nos dice: si ustedes exponen, yo les cancelo todos los parciales que hay pendientes, hermano. Mire, cuando yo me dije, esta es mi oportunidad, porque era el mismo de donde me hacían temer. Y la compañera mía me dijo: ¿estás lista? Sí, sea Señor, ayúdame, Padre amado. Y en media hora monté todo el proyecto. Claro, yo había estudiado. Y cuando me subo allá, le dije: Señor, solamente hazlo tú. Oramos. Y empecé, me mandé a explicar bolsa de valores, todo lo financiero en Colombia. Cuando terminé mi ponencia, dándole gloria a Dios, yo no sabía qué ocurría, en medio yo exponía. La gente me cuenta después lo que sucedió. Y de pronto cuando yo termino, se para todo un auditorio a aplaudirme. Y para la honra y gloria de Dios, mientras muchas veces me han menospreciado porque quizás no voy a clases, porque quizás por la iglesia a veces me salgo a la última para poder estar en los cultos, porque quizás es como tu caso, viniste hoy y hay muchas cosas en tu vida que dejas para servir a Dios, muchas cosas que pagan. Pues a mí hay veces me toca el bullying en el salón por ser cristiano. Si tú sientes que menosprecian por eso, pero yo sé quién me llamó. Yo no escucho al diablo, yo escucho a Dios. Y resulta que cuando terminó, oigo a una profesora llamándome. Era el decano de todas las ciencias económicas de la Universidad de Cartagena. El decano, la autoridad mayor en la materia en la cual, y de todas las ponencias que habían presentado, me dijo: yo quiero a esa muchacha. Y empezó a hablar conmigo y me dijo: yo soy el decano de la Universidad de Cartagena, yo te quiero con gente de posgrado. Es la gente que ya terminó y está graduada. Te quiero ver en la universidad. Eres una mujer que hizo una ponencia excelente, te quiero ver con los grandes. Te quiero ver allá, toma mi número y dame mi número. El profesor del mismo parcial decía: es alumna mía, es alumna mía. Y mi compañera decía: es compañera mía. Y foto. Y yo le decía: ¿sabes? ¿Sabes por qué te explico esto? Porque muchas veces usted ve los detrás de cámara. Usted no ve los detrás de cámaras de nosotros los siervos de Dios. Pero son cosas en las cuales uno dice: Señor, solamente todos los sacrificios y todas las humillaciones son para exaltar. Yo nunca contesto ni respondo. Aunque haya murmuración dentro del salón, aunque se levante contra mí gigantes. ¿Sabe? Y eso era lo que Dios me decía ahora. No sabes ni la grandeza de lo que Dios va a hacer en tu iglesia. Y era impresionante. Los profesores, el mismo decano, con la única persona que se quería tomar foto era conmigo. Y yo humilde, lo único que dije cuando expuse fue: la gloria es para Dios. Me cuenta una compañera que es cristiana, me decía que de los salones salía la gente a escuchar. ¿Quién es aquella que está exponiendo un tema que de pronto para algunos es incómodo? Pero saben, yo solamente, mi madre me llamó en ese momento y le decía a mi mamá, porque ella siempre tiene una palabra, me dice: Moni, yo he visto todo lo que tú has pasado por el amor a tu iglesia. Y Dios honra al que le honra, y a ti Dios te va a honrar un día. Y todas las cosas en las cuales yo sé que tú has padecido, Dios siempre va a tener la respuesta. Y Dios siempre tiene la exaltación. Porque yo he visto desde los 21 años que entregaste tu vida al Señor, cuántas cosas has sacrificado por amor a Dios. Pero le digo: Señor, cada día vale la pena. Vale la pena cada cosa, porque aunque tú sientas que las cosas difíciles, que no llega respuesta a tu vida, un día Dios va a dar la exaltación y te va a poner en honra y en grandeza. Y no le temas a lo que hoy estés viviendo. Levántate y camina y restaura. Y yo le decía: Señor, gracias porque todo lo has hecho tú.
Eso fue impresionante, el respaldo de Dios. Y solo quiero contarte este testimonio por lo que hoy voy a enseñar. Porque esta palabra se enseñó ese día y yo lloraba dándole gracias a Dios. Porque Dios ha sido fiel y en lo sobrenatural se está moviendo. Amén. Y Dios ha sido fiel y va a seguirse moviendo. Y muchas personas que han venido a este lugar a buscar algo lo van a recibir. ¿Sabes? Este lugar Dios ha apostado mucho. Dios ha creído en ti y te trajo a este lugar. Y yo no sé por qué crisis estén pasando, no sé por qué situaciones. Pero cuando yo llegué a Monte de Sion, ni siquiera yo había estudiado en la universidad. Porque yo sentía que mis sueños se habían molido cuando entendí de que en mi familia no había nada. Pero Dios me dio una promesa, amén. Y hoy puedo decirte de parte de Dios, yo he sido becada en la universidad. Para los que no saben, dice, wow, yo he sido becada. Y mucha gente que quizás tiene oportunidad de ir presencial no le ha pasado eso. Ojalá usted viera el corto tiempo que tengo yo para estudiar, pero la grandeza de Dios para respaldar, amén. Así es que lo invito a creer, no importa lo que estés pasando, no importa si vives 2 semanas en donde lo que tú esperas es escuchar a Dios diciéndote descansa, hija mía, y Dios lo que te dice, da que tú puedes más, vamos que tú puedes más, porque estamos en lo sobrenatural. Y yo me paro aquí y lo predico, porque cada cosa que aquí predico lo vivo, y este es un milagro sobrenatural, porque Dios lo hizo en el momento preciso para honra y gloria de Él. Amén. Denle la gloria a Dios por usted también. Usted dirá, wow, pero claro, eso le pasa a usted porque es pastora. De pronto usted no me conoció cuando yo llegué a la iglesia Monte de Sion. Pero sí le digo algo de parte de Dios. Quizás no llegué tan destruida y destrozada como llegó usted a esta iglesia. Y después de mis pastores, quienes siempre estuvieron allí, siempre, no se me va a olvidar unas palabras que dijo mi pastor el día que yo cumplí años. Uno ve a Mónica y ella llegó como cualquier miembro más a la iglesia, con 1 y 1000 de problemas, pero con un corazón dispuesto a decirle a Dios puedo lograrlo. Y sabe, y yo siempre lo digo, yo me niego a morir viendo que usted se frustra en su sueño. Usted tiene derecho a levantarse, porque cuando Dios sostiene de la mano derecha, Él dice yo te esfuerzo, y te dice no temas, yo te ayudo, amén. Así es que levante su mano derecha conmigo y dígalo, no temeré, porque Dios me sostiene de mi mano derecha, y lo que hoy vine a buscar ya lo recibí, porque Él me dice que no tema, porque Él me ayuda, en el nombre de Jesús, amén. Dale la gloria a Dios por un fuerte aplauso. Toma el hombre que está a tu lado, prepárate para grandes cosas. Dígale, usted ni ha visto, hermano, lo que viene para usted. Amén. Dile, no te aflijas por lo que estás pasando, porque Dios lo va a hacer un día, y ese día está más cerca de lo que tú quieres. Amén. Decía un predicador hoy, escuche esto. Decía, ¿sabe qué permite la dificultad? Aprender a depender más de Dios. Porque ¿cómo sabes tú que Dios puede ayudarte si no has pasado por las pruebas más difíciles? Cuando Jesús vino por su iglesia, Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él es el camino, Él es quien da la verdad. Él es quien nos dio la vida. Así es que usted hoy levántese y crea, porque en cosas grandes tiene Dios para usted. No miren las pequeñeces de hoy, prepárate para la grandeza. Solamente aguanta y espera un poco más. Amén. Amén, amén, amén. Yo lo creo también por usted. Déselo fuerte. ¿Sabe? Número 11, del 11 al 4, vamos a leer al 7. Es la palabra que Dios tiene para hoy. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Números 11, del 4 al 7. Dice la palabra de Dios: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un mismo deseo. Y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro y su color como color de bedelio. Este es el pueblo de Israel. Recordemos la historia, va rumbo a la tierra prometida. La Biblia dice que este pueblo se alimentaba de un alimento del cielo llamado maná.
El maná era como una semilla de culantro, es algo muy pequeño que el pueblo recogía, amasaba y con él hacía arepa, hacía lo que ellos querían, hojuelas, era lo que ellos comían. La Biblia dice que es uno de los alimentos que usted y yo comeremos cuando estemos en el cielo. ¿Cuántos van a estar conmigo en el cielo? Para la vida eterna, amén, porque nosotros hemos creído en el único camino y verdad que es Cristo. Amén. Porque si Él viene hoy por su pueblo, yo me iré y usted también. Pero la Biblia dice que nosotros también resucitaremos en cuerpos glorificados, como Jesucristo. Usted lo aprende en Sacrificio a Jesucristo, en el nivel medio. Y dice que el alimento del maná era un alimento de los ángeles, pero el maná era procesado para que el cuerpo humano lo comiera. La Biblia dice que Jesús comió. ¿Dónde, pastora? Juan 20 dice que les preparó comida y le dijo, vengan a comer. Estaba en un cuerpo glorificado. Nosotros vamos a tener un cuerpo no corruptible, porque el cuerpo este es corruptible y pecaminoso. Y eso, si usted quiere aprenderlo, venga y cómese en la academia. Hasta ese día, el pueblo estaba contento. El pueblo se levantaba de mañana, salían a recoger la semilla. Recuerden la historia, tenían que recogerlo por día. No podían guardar para el día siguiente, solamente los viernes para los sábados, porque era el Shabbat y el descanso. Pero el pueblo estaba tranquilamente hacia la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Y hasta la tierra prometida el pueblo tenía que comer, era eso. Eso era lo que los alimentaba. Estaban gorditos, estaban delgados. No estaban delgados, perdón, estaban bien en su línea, era un alimento saludable. Pero hasta ese día en que los extranjeros se metieron a coger, a tomar en ese momento maná. De hecho, los extranjeros no podían estar con ellos, pero ellos permitieron que los extranjeros cogieran maná, el alimento que había, junto con ellos. Pero ¿qué sucedió? El problema no era ese. Estos judíos adoptaron a personas egipcias. Los extranjeros eran egipcios que habían aceptado en algún momento pagar. La Biblia en el Nuevo Testamento los llama prosélitos. Ellos pagan un monto por ser judíos y se judaizan, es decir, se vuelven judíos. Y resulta que esos extranjeros un día salieron a coger maná con ellos. Y allí estuvo el problema. ¿Por qué? Porque empezaron a decirle al pueblo de Israel, oye, estamos cansados de comer maná todos los días. Y quisiéramos comer carne, pescado, arroz con pollo, carne asada, perro caliente. Empezaron a recordarle todo lo anterior. Empezaron a decirle, ¿te acuerdas cuando allá nos comíamos la gallina criolla? Todo eso empezaron a recordar. Y la Biblia dice que el pueblo de Israel empezó a extrañar la patilla, los melones, empezó a extrañar y se armó una murmuración, mi hermano, tremenda. Porque una de las cosas que detuvo al pueblo de Israel es la murmuración. Por eso en este lugar usted aquí no viene a murmurar, usted viene a creerle a Cristo. Amén. ¿Cuántos le dan gloria a Dios con un fuerte aplauso por eso? Amén. Aquí no hay tiempo para eso, aquí hay tiempo para ver milagros y cosas de Dios. Y eso, el pueblo empezó a murmurar entre sí. Empezó a murmurar de Moisés, y se rebelaron contra Moisés y contra Dios. Y le dijeron, oye Moisés, ¿dando carne o nos devolvemos a Egipto? Y el pueblo podía correr los 40 años. El pueblo iba a poder llegar a la tierra prometida. El pueblo estaba listo, hermano. El pueblo ya estaba listo a alcanzar la tierra que fluye leche y miel. Pero el problema fue que escucharon a los extranjeros. El problema fue que escucharon a aquellos que extrañaban la carne. El problema fue que empezaron a oír lo que no debían oír. ¿Y qué tiene que ver eso con nosotros? Vamos a Juan capítulo 17, versículo 15 al 17. ¿Qué sucedió? Juan capítulo 17 lo enseña. Dice la palabra de Dios, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. El problema es que así como pasa con el pueblo de Israel, pasa con la iglesia, pasa con nosotros. En el tiempo de lo que sucedió al pueblo de Israel con los extranjeros, Egipto es la tipología del mundo. Es el lugar donde Dios nos sacó a usted y a mí. Amén. Egipto representa ahora en la Biblia el lugar donde estábamos antes. Y el lugar donde ellos se apartaron de Dios. Entonces ellos permitieron que los extranjeros empezaran a hablar del maná. Y empezaron a despertar ese deseo y a desear cosas de antes. Ellos habían logrado llegar si tan solo no hubiesen escuchado a los extranjeros, que tranquilamente les decían cosas
y ellos escuchaban. Pues así mismo de tranquilamente ellos hubiesen podido llegar a la tierra prometida. Nosotros, si no tuviéramos extranjeros y no nos escucháramos, también llegaríamos lejos. Pero el problema es que al pueblo de Dios le pasa lo mismo. A usted y a mí nos pasa lo mismo. Porque muchas veces empezamos a escuchar a los que nos sonsacan, a los que somos atacados por pensamientos. Usted en este lugar en la iglesia aprende sobre santidad, aquí se predica. Usted aquí ha aprendido a ser santo, usted aquí ha aprendido todo lo necesario, manejo de los pensamientos, cómo orar, cómo diezmar, cómo ofrendar, cómo darle a Dios. Usted ha aprendido aquí cómo crecer, usted ha aprendido todo. El problema es que apenas llegan los extranjeros a hablarle a usted empieza a creer más en lo que el diablo dice que en lo que Dios dice. Y esa palabra Dios la tiene para la iglesia. ¿Por qué? Porque si nosotros no escucháramos lo que el mundo dice, nosotros tuviéramos más cosas y llegaríamos más lejos. El problema es que venimos al culto y yo ya escucho una palabra de vida y cuando llega a su casa empieza a escuchar extranjeros, o cuando está a su alrededor empieza a escuchar cosas los cuales vienen y provienen de extranjeros. Porque no es fácil llegar cuando otro habla y di las cosas. No es fácil cuando te dicen, eres bobo, ¿cómo vas a creer en la pastora? ¿Quién dijo que tú eres la pastora? Tú eres la pastora. No es fácil cuando uno escucha eso. No es fácil cuando uno escucha, ay, mira, lánzate, ¿cómo así? Vas a perder la oportunidad, peca, vaya. ¿Quién dijo? Un clavo saca otro clavo. ¿Quién dijo? Peca, recién empata. Cuando empezamos a escuchar todo lo que el mundo dice. Cuando empezamos a escuchar, mira esto y mira esto otro, sabiendo de que tenemos palabra en nuestro corazón. Y así es más difícil. Y muchas veces pasa como el pueblo de Israel. El pueblo de Israel tenía el maná, tenía el alimento. Ellos comían bien, ellos no se quejaban de la comida. Y muchas veces a usted le pasa lo mismo. Está alegre oyendo alabanza y adoraciones viniendo a su culto. Pero el problema es cuando llegan extranjeros. Y empieza a querer el enemigo quitarte todo lo que Dios te ha dado. Y a decirte cosas que a Dios no le agrada. Y usted tiene que entender que usted vino a este lugar y que usted ha recibido una bendición que tiene grande en sus manos. Usted ha recibido una bendición, la cual dice el Señor no tiene precio porque salió del corazón de Dios. Jesús dio la salvación a su vida. Usted cuando llegó a Monte de Sión, acuérdese, usted hoy tiene bendiciones que Dios le ha dado. Pastora, viene por primera vez, pues hoy la tiene en su mano. Y el problema es que el enemigo empieza a seducirle a usted, a decirle que no ha obtenido nada. Y eso, el enemigo empieza a debilitar. Y aquí hay cosas que Dios te ha dado que afuera no conseguirás. Y yo soy muy consciente de eso. Todo lo que yo tengo me lo ha dado Dios. Yo jamás podría llegar donde he llegado si no fuera con la ayuda de Dios. Y hay veces el pueblo se olvida de eso. Y empieza a prestar atención más a lo que el mundo dice, a lo que los extranjeros dicen, más a lo que el enemigo habla. Pero ¿y por qué tomamos la decisión? ¿Por qué? Porque es muy difícil concentrarnos si hay alguien diciéndole, todas las mañanas ellos salían a recoger maná y todas las mañanas la gente le decía, oye las carnes, oye las carnes, oye las carnes. Nosotros tenemos que entender que no podemos oír. Porque el Señor quiere hacer algo grande en tu vida. Pero si tú escuchas, oye, la pastora se mudó. Oye, esto, otra casa, la pastora no trabaja. Y muchas veces el enemigo empieza a implantar murmuración en tu vida para que tú pierdas la bendición solamente por excusa, porque hay otros que son extranjeros. Porque el extranjero es el que quiere disfrutar octubre, noviembre y diciembre. Y fallar y empiezan a enviar cuanta excusa. Omar pasé y no me saludó, me torció el ojo. Pobre Omar, le cayó una pelusa en el ojo cuando estuve entrando, hermano. Se fue a la iglesia. Excusa. Y así era el pueblo de Israel. Pasé y la pastora no me vio. Eso es que no huí más. Ey, pobre pastor, usted no sabía que tenía una semana sin dormir. Seguro ahí estaba durmiendo en la pared de los buses. La voy a despertar. Pero muchas veces nosotros escuchamos más lo que el mundo dice a los extranjeros y perdemos la bendición. Nosotros tenemos tanto de Dios, santidad, moral, familia, la soltera virginidad, buenas cosas. ¿Por qué lo cambian? ¿Por qué vemos a jóvenes que crecen aquí en la iglesia, que perseveran y de un momento a otro cambian todo? Por cosas que aparentamos decir somos felices y sabemos que no somos
la verdadera vida. Y el enemigo empieza a decir, te vas a morir, que Dios te sanó, ve el médico que te dijo que estás peor. ¿Quién dijo que te va a sanar en la iglesia? Pues cállelo. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo es experto en decirle a usted y hacerle reconocer en algún momento de tu vida, dejarte sin pensar. Todas las mañanas le decían, carne, oye, come carne, oye, mira la carne. Todos los días te recuerda, ¿te acuerdas de esto? ¿Te acuerdas de esto cuando estaban en el mundo? Estaban mejor. Y empieza de cuantas cosas a decir a tu oído. ¿Sabes para qué? Para que te olvides de lo que ya tienes. Para que nos olvidemos de quiénes éramos. Y eso pasó con los extranjeros. Es difícil concentrarse. Es difícil en algún momento de la vida poder hacerlo. Pero nosotros tenemos que cuidarnos. La Biblia dice en Proverbios 22:3, el avisado ve el mal y se aparta, y los simples caen y reciben el daño. Y muchas veces nosotros tenemos que entender que a nosotros los cristianos no nos deja pensar los extranjeros. A nosotros los cristianos es como un interrogatorio, decía el pastor. Cuando alguna entidad legal en Colombia va a interrogar a alguien, empieza a decirle, y el inocente termina diciendo, soy culpable, porque empiezan a presionar. No es igual. Y usted tiene a su lado extranjeros hablándole y hablándole y hablándole, y es para que usted no piense y para que usted no vea lo que tiene. Empiezan a querer mostrarte a ti cosas que ellos tienen, cuando en verdad Dios te ha dado muchas cosas, cuando en verdad Dios te ha dado tanto para que tú ya no pienses en esas cosas que Dios quiere para tu vida. La gente empieza a decirte una y otra vez, eres bobo. La gente empieza a decir otra vez, ¿por qué sigues en la iglesia? La Biblia dice de que el Señor nos dio todas las bendiciones y coherederos de sus hijos. Es una bendición. La persona empieza a decirte, el mundo empieza a atacarte, a decirte, va, ¿por qué vas a la iglesia? Mira que desde que estás allá no has recibido nada. Y que familia diferente y la tuya está peor. ¡Calla a los extranjeros! ¿Sabe por qué? Porque eso fue lo que pasó con el pueblo de Israel. Empezaron a hablar y empezaron a despertar en ellos un deseo. Pues cállalo diciendo, ¿sabes? Lo que Dios me ha dado en mí es tan grande. Yo tenía personas en mi trabajo y lo veo a diario con el testimonio que le contaba. Vas a perder la materia, vas a hacer esto. Mira que tú no disfrutas la vida. ¿Sabes que yo lo escucho? Y eso es lo que Dios quiere hoy, iglesia. Que el Señor sabe de que no te dejan pensar. De que muchas veces nos olvidamos de las cosas buenas que Dios nos ha dado desde el primer día que llegamos. Porque cuando llegamos en una situación. Cuando llegamos en tantas cosas, pero no ponemos en balanza lo que Dios nos ha dado. ¿Cómo usted y yo va a desperdiciar la salvación, la vida eterna? ¿Cómo usted va a desperdiciar los sueños que Dios les ha dado? ¿Cómo yo, Mónica Barrio, voy a decir que el logro que tuve hace unos días fui yo la que me paré ahí a hablar? Eso nunca. Porque cuando yo llegué una desventurada queriéndome morir en una silla verde en la iglesia, porque aunque no lo crean, cada día de mi vida me tocaba ir a un culto con unas sandalias verdes y una blusa roja y un pelo recogido porque no tenía ni para peinarme. Y lloraba en cada culto y le decía, Señor, yo sé que un día me vas a responder. Cuando no tenía empleo y me paré en un púlpito a predicar, que Dios me dio el mejor de los empleos, empacadora del éxito ganando propina, y muchos se reían de mí. Muchas veces no nos acordamos de ese primer momento en que llegamos a Dios. Porque los extranjeros siempre hablan. Porque cada vez que Dios tiene algo para ti, empiezan a presionar tu vida para que no siga, para que desfallezca. Mira con que la pastora dijo, mire con que Dios dijo, ¿sabes para qué? Para desmotivarte de lo que Dios realmente quiere. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Ellos habrían podido llegar. Ellos habían podido llegar a lo que querían. Tú puedes llegar a lo que tú quieres, pero siempre hay gente, hay extranjeros hablándote y diciéndote al oído lo que no debes escuchar. Y hoy, esta palabra que está en este lugar, ¿qué sucedió? Sencillo, el pueblo de Israel, el enemigo empezó a poner un deseo para morir, porque Dios es una realidad para vivir. ¿Cómo así? El extranjero le decía carne, le decía, vamos, coman melones. Pero lo que la iglesia no sabía era que era una carne falsa y el maná era realidad. Tal vez te ponen los extranjeros a decir quién eras. Pero la Biblia dice
que ellos empezaron a desear carne. ¿De dónde Dios iba a sacar una vaca en el desierto? ¿De dónde Dios iba a sacar frijoles? No había. ¿De dónde Dios iba a sacar? Era un deseo de mentira. Ellos no podían regresar, se iban a morir en el camino. Se rebelaron contra Moisés. Y aún la gente sabiendo en este lugar que si se regresan para el mundo, todo lo que Dios le ha dado, empleo, bendiciones, se va a venir abajo. Aún así aceptan irse. Porque saben que lo que tienen aquí lo ha dado Dios. Mucha gente ha visto a Dios darle empleo y apenas le da ya ni tiempo para la iglesia. Sabiendo que Dios es quien nos sostiene y quien nos tiene sobre ese lugar. Yo jamás diría que quien me tiene en mi empresa soy yo. Ni si porque soy la mejor chequeadora que tiene el éxito. Jamás lo diría en la costa. Sé que es la gracia de Dios que me sostiene. Y el mundo da un deseo de volver atrás y te da una realidad, Dios, para seguir adelante. Las carnes eran pasado, la tierra que fluye leche y miel eran futuro y era realidad. Y tú hoy quizás estás comiendo maná con la bendición que tienes, pero adelante viene la miel y la leche, los milagros grandes para tu vida, en donde tu hogar va a ser de bendición, en donde vas a saltar y vas a decir: esto me ha dado Dios, esto va a venir. Eso sí es real. Y la Biblia dice, sabe, que el mundo te da un deseo para evadir la realidad. Dios abre tus ojos para que veas la verdad. Quieren que vuelvas atrás, sí, pero se le olvidó al pueblo una cosa. Vamos a Éxodo 1:13, 14 al 16. Éxodo 1:13, 14, del 13 al 16 dice: y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron su vida con dura servidumbre, en hacer barro y ladrillo, y en toda la labor del campo, y en todo su servicio, al cual los obligaba con rigor. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y otra Fua, y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo, y si es hija, entonces viva. ¿Sabe que se le olvidó al pueblo de Egipto? Los extranjeros empezaron a decir: oiga, desee carne. ¿Y sabe de qué se olvidaron ellos? De que en Egipto se comían la carne cuando un ladrillo le caía abajo a ellos. Que para comerse un melón tenían que matar a un hijo. Que en Egipto se comían los pescados y la carne atado con una cadena aquí. ¿Sabe? Al pueblo de Israel se le olvidó cómo se comían las carnes antes. A nosotros los cristianos, el enemigo pone extranjeros, ¿sabe para qué? Para que se te olvide cómo llegaste al evangelio. Y a veces nos pone a desear lo que éramos antes. Mónica, ¿te acuerdas cuando levantaban la mano? Sí, pero recuerda que también a mí me levantaban la mano por allá. Al pueblo, los extranjeros, el enemigo lo que quiere es que olvides cómo te comías la carne en el pasado, cómo era tu vida antes de conocer a Cristo, las noches en que sufrías, la noche en que te debilitabas. Y eso se le había olvidado al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel se le había olvidado todo lo que pasaron antes de llegar a la iglesia. Todos aquellos momentos en que quizás hoy estás enfermo, pero te acuerdas cuando no lo tenías ahí. Y la Biblia dice que ellos empezaron a seducir al pueblo. Y el problema en el cual nosotros como cristianos, y es la palabra que Dios tiene en la vida, es que usted tiene que decidir hoy. El diablo desea introducir en tu mente: no pienses, no busques, no tomes la mejor decisión, que tome la decisión otro. Y es tu vida, son tus decisiones. ¿Dónde estás tú? Decidir qué quiere Dios para ti. Es igual cuando te dicen: ven y haz esto, ven y aléjate de la iglesia. ¿Quién dijo que tu esposo va a ir al culto? Nunca, mija, eso es mentira, estás creyendo a Dios. Búsquese otro. ¿Sabes? Es una vil mentira. Porque el pueblo de Israel empezó a creer y escuchar lo que los extranjeros decían, pero se le había olvidado lo que era antes de llegar aquí. Yo nunca quisiera olvidarme de un 8 de enero del año 2005 cuando llegué a la iglesia. Yo nunca quisiera olvidarme de todo lo que he pasado. Pastora, pero Dios la ha bendecido, sí. Pague el precio que yo pago y sea santa conforme a la santificación que Cristo da para que vea lo que Dios hace. Eso era lo que el pueblo de Israel quería decirle a él, que no fuera santo. ¿Sabes? El extranjero quiere decirte que no guardes a Dios, que no hagas conforme a la voluntad. Eso es lo que quiere hablar. Y empieza a murmurar en tu vida, para que tú no recibas lo que Dios quiere. Y eso le pasó al pueblo de Israel. Un ejemplo que ponía el pastor es como si en la vida hubiese un hueco. Tú tienes tiempo para pensar, me salto el hueco, agarro del lado. Pero si tú tienes a alguien al lado diciéndote: métete en el hueco, tírate que yo me tiré, ¿sabes? Terminas tirándote. ¿Por qué ahora
Porque los medios dicen, sal del closet, tú lo eres, mira que esto, y terminan a los niños volviendo lo que no son. ¿Sabe por qué a muchos aquí cuesta levantarle? Porque creen más en lo que los demás dicen que lo que Dios dice. Y eso es la palabra que hoy vinimos a hablar a la iglesia. Para que abras los ojos y veas que Dios no quiere que mueras. No dejes sacarte, porque hay muchos comiendo algarroba por lo mismo. Los extranjeros nunca le dijeron al pueblo de Israel la verdad. Los extranjeros no le dijeron, ven, comamos con dolor. Ven, que en Israel te van a poner otra vez una cadena aquí, te van a dar látigo, ¿no? ¿Sabes? El mundo a mí no me va a decir, regresa, Mónica, regresa, ve, para que veas cómo te agarra el mundo y te desperdicia y hace de tu vida. El diablo nunca te va a decir eso. El diablo, ninguna persona, ninguna amiga va a venir a decirte, oye, te voy a presentar un tipo, el tipo va a vacilar contigo, te va a dejar con otro hijo y te va a dejar tirado. Ninguno. El enemigo, la amiga te va a decir, ese es el buen partido, te va a comprar casa. Y hay algunos que dicen, quiero casarme contigo y no es con otra, si no, no vivo. ¡Mentira! Usted tiene que entender que los extranjeros empiezan a hablar, que los extranjeros empiezan a decir cosas. Y el pueblo de Dios tiene que entender que antes nos comíamos la carne con la cadena en el cuello. A nosotros en Dios se nos hace la memoria frágil. A nosotros en Dios se nos hace la memoria frágil. Y ese día usted empieza a ver cosas que no ve excusas y el extranjero empieza a hablar. ¿Sabes? Hoy el enemigo quiere que tú vuelvas atrás. El enemigo está lanzando dardos a tu vida. El enemigo está murmurando sobre ti para que no sigas. Y yo lo único que te digo de parte de Dios es, cada vez que vengan a recordarte quién eres, acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate de lo que viviste, de lo que sufrías. ¿Sabes por qué esta palabra ministra mucho en mi vida? Porque mucha gente llega a hablarte, mucha gente llega a murmurar. Y sabes, no escuches. No escuches porque lo que el diablo quiere hacerte morir. Nosotros hoy debemos recordar de dónde Dios nos sacó. Nosotros hoy jamás olvidemos de dónde Dios te sacó y cómo nos comíamos la carne y lo que sufrimos. Jamás olvidemos el tiempo que pasamos antes y cómo venían las cosas a nuestra vida. Muchos te van a decir, no vas a ser sana. Muchos te van a decir, no vas a ser sana. Muchos van a murmurar y van a decir, no seas bendecido por Dios. Muchos te van a decir tantas cosas. Ah, mira, que a ella le va bien porque es la pastora. ¿Sabes? Aquí hay gente que vio mi crecer en Dios. Aquí hay gente que vio todos los errores y todo y cada una de las lágrimas que derramé para estar en este lugar. Pero yo quiero decirte a ti, iglesia, no vuelvas atrás. Yo quiero decirte a ti, iglesia, no escucha a los extranjeros, escucha lo que Dios quiere decir. Yo te invito a que cierres tus ojos en el lugar donde estás. Y yo quiero que te acuerdes de donde Dios te sacó. Yo quiero que recuerdes qué sería de ti si Dios no te hubiese alcanzado. Porque sabes, en tus manos aquí pasan cantidades de testimonios a la iglesia, pero hay muchos aquí escuchando lo que el diablo dice. No obedezcas, no te sujetes a lo que tu pastora te dice. Muchos, pero ¿por qué la pastora dice eso? ¿Por qué tiene que obligarme a hacer eso? Muchos murmuran y contienden de tantas cosas. Pero yo quiero que recuerdes cuando estabas en el mundo y cómo te comías la carne. ¿Sí te acuerdas cuando Dios te encontró? Hay muchos hablándole a estas personas aquí. Hay muchos murmurando de la iglesia, de la pastora, de los líderes. Pero tú y yo sabemos que llegamos aquí porque Dios hizo cosas grandes con nosotros y hasta el momento nos las ha dado. Porque antes de conocer quizás estuvieras muerto. ¿Saben? Yo nunca me olvidaría de
donde Dios me sacó. Dios me sacó de todo lo que jamás quisiera volver a llorar, jamás. Siento pánico de regresar a lo que fui. Siento pánico de volver a ser la misma. Que costó mucho esto, claro que ha costado, pero es mi vida la que Cristo cambió. Y es tu vida, no escuchen lo que dicen. Aquellos que son infelices, aquellos extranjeros, además se acordaban de las cadenas que teníamos antes. Cuando te deprimías, por lo menos ahora viene depresión, pero hay una Biblia en donde abre y te da Habacuc 3:17 y te dice, oye, levántate. Por lo menos ya tienes un hermano que te levante, ya no eres el mismo. Hoy es un día para agradecer todo lo que Dios te ha dado hasta ahora. Yo quiero que hagas un recuento de todo lo que Dios te ha dado en este lugar. Es que el empleo que yo tengo me lo dio Dios, sí. Vete de la iglesia para que veas cómo Dios se mueve en tu vida. Para ver si es lo mismo, para ver si disfrutas de las mismas cosas. Porque el mundo te ofrece una falsedad de carne, en donde sabes, cuando ya estamos bien, no nos acordamos de cómo llegamos al Señor. Por eso lloro cada vez que lo cuento. Porque lo que era antes jamás se compara con lo que Dios ha dado. Así es que yo te invito a que levantes en este lugar tus manos y te coloques sobre tus pies.